Es tanta la inseguridad, es tanta la peligrosidad que existe en estos momentos en el mundo, que pareciera que la oración de moda, la que hay que elevarle a nuestro Creador es: mi Señor Dios y Padre Celestial, líbrame, cuídame, protégeme, guárdame, sálvame del hombre o la mujer agresiva o agresivo, violenta o violento, criminal, peligroso o peligrosa. Eso es lo que hay que orar ahora, lo que hay que hacer antes de salir a las calles que se han convertido en una verdadera jungla o selva de cemento, y en donde de cualquier esquina o en cualquier rincón ya está acechando el enemigo o la enemiga. Es la constante del momento y hay que ser serios y analizar la situación fríamente, pero ¿qué está sucediendo? Está sucediendo en estos momentos, pero siempre fue así. La vida ha estado rodeada de la muerte, desde el comienzo de la creación, desde el inicio de la humanidad, desde los primeros seres humanos en su presencia en este planeta Tierra, creado por Dios, Padre Celestial y Rey del Universo. Crímenes, asesinatos, guerras, muerte y destrucción han girado sobre la Tierra desde que el mismo Creador la puso a girar sobre la órbita del universo. Siempre el mal atacando el bien, siempre lo malo contra lo bueno. Está en las páginas del texto sagrado, la Santa Biblia, que decimos es la palabra de Dios, para quienes la hemos leído, desde el principio hasta el fin. Todas sus páginas están teñidas de sangre, de luto, de dolor, del mal, atacando siempre el bien. Está en todos los textos, páginas y libros que narran la historia de la humanidad por doquier. Desde Adán y Eva, que se dice fueron los dos primeros seres humanos, el hombre y la mujer, y que según el mismo texto sagrado, la Santa Biblia, que decimos es la palabra de Dios, Dios los creó buenos, pero fueron vencidos por el mal, por lo que tuvieron que ser desalojados y sacados del paraíso terrenal, creados por Dios, y lanzados fuera a procrearse y andar por el mundo. Y lo más grave, cuando esta pareja engendraron sus dos primeros hijos, ¿qué dejaron como resultado? Dejaron como resultado el primer crimen ocurrido sobre la tierra, y donde los protagonistas de este asesinato fueron dos hermanos, Caín y Abel. Y como según nos lo narran las escrituras, como en ese entonces no existían los revólveres, las pistolas con silenciador, los fusiles, las ametralladoras, los explosivos, los petardos, las bombas, los drones, los misiles, como los que existen hoy en día. Entonces, para cometer el primer crimen de la humanidad, Caín mató, como les parece, a su propio hermano Abel. ¿Y con qué lo mató? Con una roca, una piedra en la cabeza. Desde entonces hasta hoy, los crímenes y asesinatos no han parado en la historia de este planeta Tierra, con decenas, centenares, miles, millones, billones y hasta trillones y trillones de víctimas, de muertos, recibidos en fosas y sepulcros en el polvo de la tierra que nuestro Creador utilizó para hacernos a su imagen y semejanza. Y es que de gente violenta, de agresivos, han estado siempre presentes en la tierra, tanto así que quienes leemos la Biblia nos asombramos. ¿Qué llevó a Dios a la destrucción de la humanidad de la tierra? La primera que ocurrió cuando el diluvio, para quienes creemos y le creemos a Dios.
Esta situación de los violentos y los agresores y los criminales y todo lo que está ocurriendo hoy en día se vio precisamente cuando el diluvio, lo que motivó a Dios al diluvio. Y lo puede usted comprobar y leer. Está en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 6, en el verso número 11 o desde el verso número 11, donde se narra cuál fue el motivo por el cual Dios destruyó el mundo con agua, lo que se llamó el diluvio universal. Pero es que es muy parecido a todo lo que está ocurriendo hoy en día. Y no se enoje, pero es la situación y es la realidad. ¿Qué dice la Biblia? Dice lo siguiente, que lo que ocurrió antes del diluvio y lo que motivó a Dios a destruir la tierra con el diluvio. Leo textualmente. Génesis capítulo 6, verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y estaba la tierra llena de violencia, igual que hoy. Verso número 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Igual que está sucediendo hoy en día. Duélale a quien le duela, pero es la realidad lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasó en el verso número 13 del capítulo número 6 de Génesis? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es palabra de Dios. Siempre la violencia, siempre la agresividad, siempre el crimen y los asesinatos y el derramamiento de sangre, la mayoría sangre inocente. Esto lleva a Dios a destruir la tierra. Pasó con el diluvio, pasó con Sodoma y Gomorra. Y si continuamos en nuestra insistencia de violencia, crimen y guerra, esto va a volver a suceder como en el verso número 13. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso dijo Dios días o semanas antes de producirse el diluvio universal. Y volviendo a hacer referencia al primer crimen de la humanidad, veamos el capítulo 4 de Génesis, a partir del verso número 8, donde textualmente la palabra de Dios se refiere a esto y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Repitamos este verso de la Biblia, Génesis capítulo 4, verso número 10, porque es que tiene mucha similitud a lo que está ocurriendo hoy en el planeta Tierra, en el mundo, en los 5 continentes. Mucha sangre inocente está siendo derramada y Dios está mirando todo lo que está haciendo el ser humano, destruyéndose, matando y acabando. Y en ese primer crimen que ocurrió sobre la humanidad, que Caín mató a Abel, situación similar se presenta en cualquier sitio del mundo en este momento que yo estoy hablando. Alguien está derramando sangre inocente. ¿Y qué ocurrió? ¿O qué ocurre? ¿O qué pasó en ese mismo momento? Dijo Dios, le dijo a Caín, ¿qué has hecho? ¿Por qué cometió ese crimen? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué le dijo Dios? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios está viendo todo el derramamiento de sangre, de los conflictos, de las guerras, de los asesinatos, de los crímenes, de los homicidios, de las acciones de los sicarios, de todo el mundo que está empuñando un arma y está acabando con la vida del otro.
Todo lo está observando Dios. Óigalo bien. Todo lo está observando Dios. Y Dios, en su infinito amor, paciencia y misericordia, precisamente estableció los 10 mandamientos y que están contenidos, si usted lee la Biblia, o le invito para que la investigue y la lea. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, se refiere a todos estos violentos o las violentas o los asesinos, sicarios, como usted los quiera llamar. Hay un capítulo, un verso específico donde se refiere a esta situación. No matarás, advirtió Dios en el capítulo 20 de Éxodo, en el verso número 13. Es enfático, es duro, es frentero cuando dice no matarás, no dice nada más, no matarás, lo advierte Dios en los 10 mandamientos y uno de estos es precisamente el que dice Dios, no matarás. Algo, mandamiento que se está violando en cualquier sitio del planeta Tierra en este momento. Y la gente desobediente de Dios y la gente o las que actúan de esa manera agresiva y violenta, enfrentándose al Creador, al Dios mismo, como quien dice, lo hago. ¿Y qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Lo que todos estamos temiendo que puede pasar en algún momento. Y no se asuste, no se preocupe, pero Dios me manda a decir esto y tengo que decirlo antes de retirarme de este planeta Tierra, porque Dios lo advierte a través de su santa palabra, las sagradas escrituras. Precisamente Jesucristo, cuando nos visitó, se refirió a este tema, a los violentos, a los que aman la guerra, a los que no quieren vivir en paz y constantemente están en esta situación. Y en el libro de Evangelio de Mateo, en el capítulo número 11, en el verso número 12, usted puede encontrar lo que dijo Jesucristo. Dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo les parece? Jesucristo, mejor dicho, se refería a esa situación de cómo los violentos actúan contra los amantes de la paz. Y en muchos de nuestros países latinoamericanos, si no en la mayoría, y en muchos países del mundo, o en un país como Colombia, por ejemplo, se lleva más de 200 años sin tener un minuto de paz. No hay derecho, no hay razón, no hay motivo, o si los hay, como les digo, más de 200 años que un país como Colombia no haya tenido un minuto de paz. Yo creo que Dios debe estar pensando algo, debe estar preocupado, debe estar en una situación, diríamos que hasta de angustia. ¿Qué hago con esta gente? Más de 200 años en un país como Colombia sin tener un minuto de paz, siempre enfrentados, siempre con homicidios, guerras y enfrentamientos unos contra otros, que yo tengo la razón y el otro responde no, la razón la tengo yo. Y en esta situación de política, enfrentamientos por conceptos políticos, enfrentamientos de guerras civiles, guerras entre pandillas, guerras de grupos armados contra el ejército y ejército contra grupos armados. ¿Cómo es posible? Es decir, no hay palabras. Más de 200 años sin tener en Colombia un minuto de paz, sino que siempre enfrentados. No hay derecho. No hay derecho a quienes amamos la paz y, lo que es peor, disparadas las cifras de la delincuencia y en donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y acabar con la vida del prójimo por la cosa más mínima. Yo creo que deben tener preocupado a Dios esta actitud de quienes viven en este país o en estos países.